Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy día vamos a ver la unidad o el contenido de volumen, de figuras. Seguimos con geometría al igual que en la clase pasada. Bien, saludo a Natalie, a Ana, Jocelyn, Paola, Maribel, Rosa, Francisco y Mariela. Y también, por supuesto, a la monitora Vanessa, que nos va a acompañar en la clase de hoy. Comencemos entonces. Como siempre, todas las clases, aquí está nuestro esquema donde nuestro progreso, la idea es que podamos llegar a aprobar, ¿cierto?, nuestro segundo medio. Ya llevamos 2 clases y ahora estamos en nuestra tercera clase. Bien, y si se fijan, hoy día nos va a acompañar un personaje que me imagino que varios de ustedes conocen, que se llama Goku. Bien, y él nos va a acompañar en esta tercera clase para poder afrontar todos los desafíos y poder lograr todas nuestras metas. Voy a moverme un poco, ahí sí. Entonces, comencemos. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero vamos a comprender qué es el volumen, porque si vamos a hablar sobre volumen, tenemos que saber qué es el volumen, lógicamente. En segundo lugar, vamos a calcular el volumen de un cubo. En tercer lugar, vamos a calcular el volumen de un prisma. En cuarto lugar, vamos a calcular el volumen de un cilindro. Ya vamos a aprender a calcular el volumen de diferentes figuras. Y por último, vamos a aplicar lo aprendido anteriormente en ejercicios. Bien, comencemos entonces. Concepto de volumen. Vamos por nuestro primer objetivo. El volumen, al igual que el área, también significa espacio. ¿Ya? También es el espacio que ocupa un cuerpo. Pero la diferencia es que el área, que es lo que vimos en la clase pasada, es el espacio que ocupa un cuerpo en 2 dimensiones, ¿sí? En un plano. Pero el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en 3 dimensiones, ¿sí? Tiene un área y además tiene una altura, ¿sí? Entonces el volumen es el espacio que ocupa una figura geométrica o un cuerpo geométrico en 3 dimensiones. ¿Cómo se mide el volumen? Se miden unidades elevados a 3. ¿Ya? O unidades cúbicas, que también se conocen. ¿Ya? El área, si se acuerdan de la clase pasada, se medía en unidades al cuadrado, ¿sí? Entonces el número chiquitito que aparecía acá, este de acá, en el caso del área era un 2, pero en el caso del volumen, por ser 3 dimensiones, es un 3. Entonces el volumen podemos expresarlo en milímetros al cubo, en centímetros al cubo, o en metros al cubo, o en otras unidades como pulgadas al cubo, u otras unidades de medición que ustedes conozcan. ¿Cuáles son ejemplos de figuras geométricas que vamos a ver hoy día y que vamos a calcular su volumen? Primero, de un cubo, como el cubo Rubik que ustedes ven acá. Luego tenemos acá otra figura, que es una caja de leche, ¿sí? Pero esta figura geométrica que tiene un volumen se llama prisma. Bien, así que ahora cada vez que ustedes vean una caja de leche, una caja de jugo, tienen que pensar que esa forma geométrica es un prisma, que es diferente a un cubo, ¿sí? Son diferentes formas porque la de la caja es un poco más alargada. Y por último, tenemos también, vamos a calcular el volumen, como les dije anteriormente, de un cilindro, como el tarro de pintura que tenemos acá. Comencemos entonces ahora con el volumen del cubo. Pero ya hemos logrado nuestro primer objetivo. Entonces, antes de calcular el volumen del cubo, los felicito porque ya comprendemos cuál es el concepto de volumen. Ahora sí vamos a calcular o aprender cómo se calcula el volumen de un cubo. Bien, para calcular el volumen de diferentes figuras hay que usar diferentes fórmulas. Por lo tanto, al igual que en la clase anterior, vamos a ver hoy día 3 fórmulas que ustedes van a tener que ir aplicando para calcular el volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cubo? El volumen de un cubo es el área de la base de ese cubo, así que vamos a tener que recordar cómo calcular el área de diferentes figuras, por la, déjenme moverme, ahí sí, por la altura de ese cubo, ¿sí? Entonces el volumen de un cubo es el área de su base por la altura que tenga ese cubo. Veámoslo en el ejemplo de acá. Tenemos acá un cubo, ¿sí? Y el cubo tiene la característica de que todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos acá este cubo, voy a mover, este cubo donde tiene un lado acá que mide 2 centímetros, este lado de acá mide también 2 centímetros y este lado de acá, que esta sería su altura, mide 2 centímetros también. ¿Sí? Acá solamente se indican las medidas de 3 lados, pero ustedes tienen que saber que todos los lados
en este caso, por ser un cubo, miden 2 centímetros. Todos. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular el volumen de ese cubo. Volumen de ese cubo. Primero tenemos que calcular el área de la base. ¿Y cuál es la base de este cubo? Es donde se soporta, ¿sí? El apoyo del cubo, que es la parte de abajo en este caso, lo que está aquí marcado en celeste o azul. Entonces, sabemos que esta es la base y tenemos que calcular su área, ¿sí? Para calcular el área tenemos que identificar qué figura geométrica tiene la base de la figura. En este caso, al ser un cubo, todos los lados del cubo son cuadrados. Por lo tanto, la base tiene la forma de un cuadrado. Por lo tanto, el área de la base va a ser el área de un cuadrado. Bien, sigámoslo viendo acá. Entonces, el área de la base, como bien les mencioné, la base es un cuadrado, por lo tanto, el área de la base es el área del cuadrado. ¿Y cuánto mide los lados de este cuadrado? Si recordar también que el cuadrado tiene todos los lados iguales, entonces acá se indica, y aquí también, ¿cierto?, que los lados de este cuadrado miden 2 centímetros. Por lo tanto, el área de esta base, o de este cuadrado, sería la multiplicación de la base por la altura, ¿sí? Recordando lo de la clase pasada. El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura. Entonces, el área de la base de este cubo va a ser 2, que es la base, por la altura, que también mide 2. Esta es la altura, ¿sí? Por 2. Y 2 por 2 me da 4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de la base de este cubo mide 4 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que multiplicar este 4, que es el área de la base, por la altura, según indica la fórmula de allá arriba. ¿Y cuál es la altura en este caso? En este caso, ¿sí? Yo les mencioné que la altura sería esto, ¿sí? O la que está al otro lado. Entonces, en este caso, la altura mide también 2 centímetros. Bien, tenemos el área de la base, que mide 4, y tenemos la altura. Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen se calcula, según la fórmula de arriba, multiplicando el área de la base, que es 4, si miren la flecha, ¿cierto? El área de la base, que es 4, eso es un por, la altura, que está acá, que mide 2. Entonces, para calcular el volumen de ese cubo, vamos a multiplicar 4 por 2. Bien. Entonces, 4 por 2, si sabemos las tablas, vamos a saber que eso es 8. ¿Sí? Pero como les dije inicialmente, el volumen se mide en unidades cúbicas. Por lo tanto, el volumen de ese cubo sería 8 centímetros al cubo. Bien, veo ahí que Paola me respondió que la altura medía 2. Muy bien, Paola. Ya estás comprendiendo los diferentes conceptos de estas figuras geométricas. Entonces, el volumen sería área de la base 4 por altura, que es 2. 4 por 2, 8 centímetros cúbicos. Bien, ahora vamos a ver si pudieron seguirme. Les tengo... ¿qué pasó aquí? Se desconfiguró, parece, la diapositiva. No importa. Vamos a imaginar que esto que está ahí es un cubo, ¿sí? Igual que lo anterior, vamos a imaginar que es un cubo. Entonces, los lados de este cubo miden 3 centímetros, ¿sí? El anterior medía 2 centímetros, pero este mide 3 centímetros cada lado. Les voy a pedir que podamos calcular el volumen de un cubo de lado 3 centímetros. Ya, ahí está la base de ese cubo, ¿sí? Si se fijan, como este es un cubo imaginario, porque algo pasó con la imagen, así. Esta es la base del cubo del lado 3, ¿sí? Este es un lado, este es el otro, y por lo tanto, por eso ya podrían calcular el área. Y tenemos también la altura, ¿sí? No aparece el cubo, pero aparece su base y su altura. Entonces, tenemos acá, ¿cierto?, un cubo del lado 3 y la altura también mide 3. Con esos datos les voy a pedir que calculemos el volumen del cubo. Bien, veo ahí que ya algunos han respondido. Paola dice que es la C, que el volumen mide 27 centímetros cúbicos. Rosa dice que es la C también. Vamos a ver si esperamos una tercera respuesta para poder ver la respuesta correcta de este ejercicio. ¿Ya? Los felicito a los que ya lo están resolviendo porque lo han podido hacer sin ver la figura, así que eso habla muy bien de ustedes. Dice Maribel que es la C y Francisco también que es la C.
Vamos a verificar la respuesta correcta. Vamos a ver, ojalá que no nos pase lo mismo con las otras figuras. Efectivamente, el volumen de este cubo imaginario es la C. Bien, ¿por qué es la C? Muy fácil, para los que no pudieron resolver. Jocelyn también dice que es la C. Muy bien, Jocelyn. Miren, apareció Goku. Ahí está. Nos está felicitando por nuestra respuesta correcta. Entonces, el área de la base, ¿cierto? Sería 3 por 3, porque es un cuadrado de lado 3. Y 3 por 3 nos da 9. La altura, que está marcado en rojo ahí, mide 3 también, por lo tanto, aquí está. Y el volumen sería el área de la base, que es 9, por la altura, que es 3. 9 por 3, 27 centímetros cúbicos. Muy, muy bien. Sigamos entonces ahora con lo siguiente. Y hemos logrado nuestro segundo objetivo. Ya aprendimos que era el concepto de volumen y ahora también a calcular el volumen de un cubo. Vamos ahora por el volumen de un prisma, ¿sí? Que es la caja de leche, la caja de jugo, o una caja de zapatos también puede ser. Sigamos con el siguiente. Tenemos aquí un prisma, ¿sí? Que si se fijan es como una caja de leche, pero esta caja está acostada, ¿sí? O también puede ser una caja de zapatos o una caja cualquiera, pero que está acostada. Si se fijan, aquí está la fórmula para calcular el volumen de un prisma y es la misma que la del cubo. Miren, área de la base por altura. Bien, entonces el prisma se calcula casi igual que el volumen de un cubo. Ahora vamos a ver por qué es casi igual. Tenemos entonces aquí este prisma que tiene, me voy a mover yo mejor, que tiene un lado que mide 3, que es este, ¿sí? 3 centímetros, este de acá. Este largo de acá mide 4 centímetros. Y aquí, esta altura, ¿sí? Este lado de acá mide 2 centímetros. Entonces tenemos 3, 2 y 4. Ahí tenemos las 3 unidades, ¿sí? Y un prisma, hay que recordar que también todos sus lados miden más o menos lo mismo, ¿sí? Si este mide 2, este de acá también mide 2 y los de acá atrás también miden 2, ¿sí? Si este de acá mide 4, este de acá arriba también mide 4 y este de acá también mide 4 y este de acá también mide 4. Y por último, si este de acá mide 3, el de acá arriba también mide 3, este también mide 3 y este también mide 3. ¿Bien? Entonces, apliquemos la fórmula. Primero, la fórmula dice área de la base. Por lo tanto, si se fijan acá, la base es el apoyo, ¿cierto?, de esta caja que está acostada o de este prisma. Pero aquí, a diferencia del cubo, la base no es un cuadrado, ¿sí? Es otra figura que se llama rectángulo. Por lo tanto, el área de la base lo vamos a calcular calculando el área del rectángulo morado que está acá. Veamos entonces cómo calculamos el área de ese rectángulo. El área de un rectángulo se calculaba multiplicando la base por la altura, al igual que el cuadrado. Entonces multiplicamos 3, que es la base, 3 por 4, como está allá arriba, 3 por 4, base por altura, y sabiendo las tablas, ¿cierto? Sabemos que 3 por 4 es 12. Por lo tanto, el área de esta base que está acá, el área de este prisma, mide 3 por 4, o sea, 12 centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos el área de la base. Ahora vamos a seguir con la altura de este prisma, ¿sí? Que la altura, si recuerdan lo que yo mencioné anteriormente, es esta medida de acá, que mide exactamente, me voy a mover, 2 centímetros. Entonces tenemos el área de la base, tenemos la altura, ¿y qué debemos hacer para calcular el volumen? Multiplicar la base o el área de la base por la altura. Hacemos la multiplicación. Bien, que tenemos ahí, ¿dónde? Ahí sí me voy a mover. Donde el volumen va a ser igual a área de la base, que es 12, por la altura, que es 2. Área de la base, 12, según sigan la flecha, por la altura, que es 2, y 12 por 2 me da 24 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque recuerden que el volumen se mide en centímetros cúbicos. Bien, ahora les va a tocar a ustedes calcular el área de un prisma, pero por ustedes mismos. Bien, recuerden, miren bien todo lo que se hizo acá, ¿sí? Primero calculamos el área de la base, que está aquí arriba, y luego multiplicamos ese valor por la altura. Continuemos.
Ahora sí aparece nuestro prisma, no va a ser un prisma imaginario. Entonces, ¿cuál es el volumen del siguiente prisma? Que si se fijan, tiene unidades un poco distintas. ¿Sí? Tenemos un prisma que tiene aquí... Ups. Miren, les di la base, miren que soy buena persona. Tenemos acá un prisma que tiene un lado que mide 2, ¿sí? Tiene aquí otro lado que mide 2 y este lado largo de allá mide 6. Calculemos entonces el volumen de ese prisma, ¿sí? Sabiendo, porque yo como soy muy buena onda, les marqué ahí la base, ¿sí? Que es un rectángulo. Calculemos el volumen de ese prisma entonces. Tenemos tres alternativas. Alternativa A, pueden algunos de ustedes decir que ese prisma mide 12 centímetros cúbicos. Alternativa B, alguien puede decir que se mide 24 centímetros cúbicos. O alternativa C, alguien puede decir que se mide 36 centímetros cúbicos. Dice Paola que tiene una pregunta, pero responde igual. Si puedes escribir tu pregunta, Paola, te lo agradecería. Ya, me dice aquí por interno que ustedes, varios dicen que es la B. Veo que Paola dice que es la B, Francisco también lo dice ahí en el chat, Maribel también. Revisemos entonces. Rosa también dice que es la B. Hoy Paola era... Ah, no, Paola sí está. Ya. Veamos entonces, revisemos. Qué rápido lo hicieron. Muy bien. Ah, ahí estaba la altura que yo no les había marcado recién. Y apareció Goku en la alternativa que ustedes mismos decían, que es la B. Muy bien. Mire, Goku se transforma ahí, no sé cómo se llama, Super Saiyajin, no sé, en amarillo. Bien, entonces, ¿por qué es la B? Para los que no pudieron resolverlo, si alguien tiene la duda. ¿Por qué es la B? Muy bien, Jocelyn, también mencionaste que era la B. Para calcular el volumen, vamos a calcular el área de la base, y la base es un rectángulo que tiene lado 2 y lado 6. Por lo tanto, multiplicamos 2 por 6 y eso me da 12 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la base es 12. Veamos ahora la altura. ¿Sí? Está marcado con rojo ahí. La altura de ese prisma mide 2. Entonces, tenemos el área de la base, tenemos la altura y el volumen, ¿cómo lo calculamos? Multiplicando 12, que es la base, el área de la base, por la altura, que es 2. 12 por 2, 24 centímetros cúbicos. ¿Bien? Muy, muy, muy bien. Continuemos con nuestra clase y sigamos cumpliendo nuestros objetivos. Y hemos logrado nuestro tercer objetivo de la clase. Miren, ya llevamos la mayoría, nos quedan solamente 2. ¿Sí? Ya sabemos qué es el volumen, sabemos cómo calcular el volumen de un cubo y sabemos cómo calcular el volumen de un prisma. Vamos ahora con un objetivo que es un poquito más difícil porque tiene círculos. ¿Sí? Vamos a calcular el volumen o aprender a calcular el volumen de un cilindro. Voy a pedir que vayan recordando lo que vimos en la clase pasada. Si tienen ahí algún cuaderno con la materia de la clase pasada, ojalá lo tengan, lo pueden ir revisando. Miren, hemos ganado 3 esferas del dragón. Muy, muy, muy bien. Seguimos entonces. Ups, me adelanté. Ahí sí. Volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro se calcula, y miren, es la misma fórmula que con el cubo y con el cuadrado. Perdón, con el cubo y con el prisma. El volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base de ese cilindro por la altura del cilindro, ¿sí? El área de la base por la altura. La diferencia es que en este caso, la base no es un cuadrado, ¿sí? No es un rectángulo, sino que es un círculo, ¿bien? Entonces, en este caso, si vamos a calcular el área de la base, tenemos que calcular el área del círculo, que es su base. Y la altura, al igual que en el prisma y en el cubo, sería, ¿cierto?, los lados hacia arriba, ¿sí? La altura. Entonces, en este ejemplo tenemos un cilindro, ahí sí, un cilindro que tiene una base que es un círculo, y ese círculo tiene un radio que mide 3 centímetros. Recordemos que el radio es la distancia que hay entre el centro del círculo y su borde, ¿sí? Y la distancia entre el centro y el borde, en este caso, mide 3 centímetros. Bien, esta unidad la vamos a usar, perdón, es ahí, para calcular su área. Y la altura de este cilindro, aquí la señalamos al medio del cilindro, ¿sí? Pero si en algún ejercicio que ustedes hagan en la prueba les dicen que no les dan esta medida, pero sin embargo le dicen que esto mide, por ejemplo, 7 centímetros, esto igual es la altura, ¿sí? La altura la pueden representar en este lado del cilindro, se puede escribir al medio del cilindro o también al otro extremo. Bien, en este caso está al medio, la altura, ¿sí? Y la altura mide 7 centímetros, ¿sí? La altura es la altura del cilindro, o del tarro en este caso. Veamos entonces cómo calcular el volumen de ese cilindro.
primero tenemos que ir por el área de la base. Y como les mencioné, la base es un círculo. Por lo tanto, hay que calcular el área de un círculo. Tenemos un círculo que tiene, ¿cierto?, un radio que mide 3 centímetros. Y si no se acuerdan, no importa, pero aquí tenemos la fórmula de cómo calcular el área de un círculo. El área de un círculo se calculaba multiplicando el número pi, a ver si se me puede escribir en el chat cuánto valía el número pi. Y si no se acuerdan, lo vamos a ver ahora, pero si alguien se acuerda, ojalá puedan escribir cuánto valía el número pi. ¿Sí? Recordemos que el pi es un número matemático que tiene un valor que siempre es el mismo, ¿sí? Y lo vimos la semana pasada. Entonces, el área de la base o el área de un círculo se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado o el radio elevado a 2. ¿Ya? Dice Maribel que pi vale 3, Paola dice que 3,14. Perfecto, las dos están en lo correcto. Efectivamente, pi vale aproximadamente 3,14, pero en los ejercicios, casi siempre, por lo menos los ejercicios que yo vi en las pruebas que hay de exámenes libres, les dicen que usen pi como 3. Bien, entonces, qué bueno que se acuerdan. Pi entonces vale 3. Para estos ejercicios vamos a ocupar el número 3. Bien, pero en la práctica, en la realidad, mide 3,14. Pero para resolver ejercicios vamos a decir que mide 3. Entonces, pi por radio al cuadrado nos da el área del círculo. Recordar que el radio al cuadrado es la multiplicación del radio por sí mismo, ¿ya? No es el radio por 2, sino que es radio por radio. Entonces ahora pongamos los números en esta fórmula. Tenemos pi es 3, como está ahí arriba, ¿cierto? Y como ustedes mismos dijeron en el chat, muy bien por recordarse. Entonces el área de este círculo va a ser pi por el radio, porque recordar que, como les dije recién, el radio al cuadrado es radio por radio. Apliquemos los números. Pi mide 3, como bien dijeron, por radio al cuadrado. El radio del círculo mide 3 también, 3 al cuadrado. Bien, es igual a 3, recordar que ese 3 corresponde a pi, ¿sí? Es igual a 3, que es pi, por el radio, por el radio. Bien, que es lo mismo que decir que 3 al cuadrado es 3 por 3. Entonces, para calcular la base, o el área, mejor dicho, de este círculo, tenemos que multiplicar 3, que es pi, por 3, que es un radio, por 3, que es el mismo radio. Multiplicamos 3 por 3 por 3, y eso nos da 27 centímetros cuadrados. Bien, ¿por qué cuadrados? Porque estamos calculando área. Aunque multipliquemos 3 números, recordemos que estamos calculando área con esta fórmula de acá, ¿sí? Bien, ya que tenemos el área del círculo, que es el resultado de multiplicar pi por radio al cuadrado, muy bien, veo que Paola ahí me respondió el resultado de esta operación. Muy bien. Seguimos entonces, ya calculamos el área del círculo, que es la base, y ahora tenemos que identificar cuál es la altura de ese cilindro. Y como bien les mencioné anteriormente, la altura en este caso mide 7, ¿sí? Que acá está señalada al medio y está marcada con rojo. Tenemos entonces el área de la base, tenemos la altura. ¿Qué debemos hacer para calcular el volumen? Multiplicar el área de la base por la altura. Multiplicamos entonces para calcular el volumen y obtenemos lo siguiente. El volumen va a ser área de la base, que mide 27, por la altura, que mide 7. Veo que ya algunos se me fueron adelantando y hicieron el cálculo antes que yo. Muy bien. Entonces, 27, que es el área de la base, por la altura, que es 7, multiplicamos 27 por 7, ¿sí? Y si quieren, lo pueden hacer con calculadora ahora en esta clase, pero si no, créanme que mide 189, como bien me respondió ahí Paola en el chat. 27 por 7 me da 189, perdón. Por lo tanto, el volumen de ese cilindro es 189 centímetros cúbicos. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a tener que calcular el volumen de un cilindro. Así que recuerden bien lo que hicimos aquí, ¿sí? Primero calculamos el área de la base de un cilindro, que es un círculo, ¿sí? Primero calculamos el área del círculo y luego multiplicamos ese valor por la altura del cilindro y eso nos da el volumen. Bien, ¿listos para hacer el ejercicio ustedes mismos? Esperemos que sí. Vamos entonces al ejercicio, para que podamos ganar otra esfera del dragón. Bien, tenemos acá entonces un cilindro similar al anterior, pero que tiene, ¿sí? Tiene
ahí sí, tiene una base, que también es un círculo, por supuesto, porque es un cilindro, pero el radio mide 2 y la altura en este caso mide 6 centímetros. Bien, el radio mide 2 y la altura mide 6. Bien, y como soy tan buena, les dejé aquí como recordatorio para los que no estuvieron en la clase pasada o no se saben todavía bien la fórmula, cómo calcular el área de un círculo. ¿Sí? Que es pi por el radio al cuadrado, y creo que sale también. Y recordar también que radio al cuadrado es r por r. Bien, y que pi vale 3. Calculemos entonces el volumen de ese cilindro. Veo que algunos ya lo están calculando. Bien, calculemos el volumen de ese cilindro. Dice Rosa que es la A. Bien, veamos qué dice el resto. Recordar que para calcular el volumen de un cilindro tenemos que calcular primero el área, ¿sí?, del círculo de radio 2 y luego multiplicar ese valor por la altura. ¿Ya? Ojo que aquí el área de este círculo no mide 2, ¿sí?, sino que el radio del círculo mide 2. El radio mide 2, pero ustedes tienen que calcular el área con esa fórmula, ¿sí? El radio mide 2, pero no el área, ¿sí? El área de este círculo hay que calcularlo con la fórmula que aparece acá. Y recordar que pi vale 3. Si tenemos tres alternativas, una es la alternativa A, que mide 12 centímetros cúbicos, la alternativa B dice que mide 36 centímetros cúbicos y la alternativa C dice que mide 72 centímetros cúbicos. Veamos si los pueden ustedes calcular ahí en su cuaderno, en alguna hoja. Bien. Nuevamente recordar que para calcular el volumen de un cilindro, al igual que en las otras figuras, debemos calcular el área de la base por la altura. ¿Sí? Y acá como el cilindro tiene una base circular, vamos a calcular el área de un círculo con esta fórmula de acá. Dice Paola que es la C, dice Francisco también que es la C. Vamos a ver si tenemos alguna última respuesta antes de revisar. Dice Paola que es la C, Francisco que es la C y Rosa dice que es la A. Veamos si hay alguien más que opine lo mismo que sus compañeros o distinto. Bien, entonces tenemos aquí un cilindro que puede ser un tarro, puede ser un tubo muy ancho. Dice Maribel también que es la C. Revisamos entonces. Revisemos. ¿Están listos para revisar? Veamos. La alternativa correcta es efectivamente la C. Ya vamos a ver ahora por qué no es la Rosa, ya para que comprendas cuál fue el error y después no lo vuelvas a cometer en otro ejercicio o en la prueba. El volumen de un cilindro se calcula, esperen, ahí sí, multiplicando, miren, apareció nuevamente, multiplicando el área de la base de ese cilindro por la altura, ¿sí? El área de la base del cilindro es el área de un círculo. Y el área de un círculo se calcula multiplicando pi, como aparece en la fórmula de allá, pi por el radio al cuadrado. Pi, vimos ya que vale 3. Estamos calculando primero el área del círculo. Pi vale 3 por el radio que mide 2, ¿sí? Ah, dice Rosa que calculó solo el área. Ya. Bien, te faltó multiplicarlo por la altura. Qué bueno que te diste cuenta de tu error, Rosa, porque ya no lo vas a volver a cometer. Bien, entonces, pi por el radio al cuadrado, pi por 2 al cuadrado, ¿bien? Y eso es lo mismo que pi por radio, o sea, 3 por 2 por 2. 3 por 2 da 6, y 6 por 2, 12, ¿sí? Que es lo que calculó Rosa, solo el área. Pero faltó multiplicar el área por la altura, ¿sí? Y la altura mide 6. Y multiplicamos 12 por 6 y eso me da efectivamente 72 centímetros cúbicos. Bien, recordar siempre que el volumen hay que multiplicar área de base por altura. Bien, dos valores. Sigamos entonces. Muy bien, muy bien. Ahí está el volumen, ¿cierto? Efectivamente 12 por 6, 72 centímetros. Y hemos logrado nuestro cuarto objetivo de la clase, que es calcular el volumen de un cilindro. Ahora, espero que hayan recordado las fórmulas, porque vamos a calcular, o mejor dicho, ustedes van a calcular solitos el volumen de las diferentes figuras que vimos en los objetivos anteriores. Vamos a aplicar lo que aprendieron en ejercicios, ¿ya? Imaginemos que estamos en una prueba virtual, y ahora lo van a calcular ustedes solitos. Veamos entonces. Primer ejercicio. Calcule, hola Natalie,
también te saludo a ti. A ver si puedes participar ahí a través del chat. Calcula el volumen de la siguiente caja de chocolates, ¿sí? Voy a ayudar en la primera pregunta. Esa caja de chocolates tiene una forma, ahora mejor dicho, tiene la forma de un cubo, ¿sí? Un cubo, es un cubo. Y cada lado de ese cubo mide 10 centímetros. Entonces les voy a pedir que ustedes calculen el volumen de ese cubo cuyos lados miden 10 centímetros, ¿sí? Les voy a pedir que lo vayan calculando para que podamos revisar después la respuesta correcta. Bien, y nuevamente les voy a dar otra ayuda. Ya les dije que eso era un cubo. Y además les marco ahí la base, ¿sí? Que es un cuadrado que tiene lado 10 centímetros. Calculen ustedes entonces cuánto sería o cuál sería el volumen de ese cubo que tiene todos los lados miden 10. Bien, a ver si logran ustedes identificar la altura por ustedes mismos, ¿sí? Ahí tenemos los tres lados, que en verdad todos los lados miden 10. ¿Cuál sería el volumen de esa caja de chocolates? Que tiene una forma cúbica. Tenemos 4 alternativas. Miren, marqué C y C, ¿ya? Pero la última alternativa va a ser D, ¿ya? No sé. Alternativa A dice que es 10 centímetros cúbicos. Alternativa B dice que son 100 centímetros cúbicos. Alternativa C dice que son 1000 centímetros cúbicos. Y alternativa D, aunque parezca C, es la alternativa D, dice que son 10.000 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería entonces el volumen de ese cubo del lado 10? Dice Francisco que es la C. Ya, vamos a ver si tenemos alguna segunda respuesta para poder revisar. Francisco Flores, muy bien Francisco, fuiste el más veloz, dice que es la C. Veamos qué dice el resto. Veamos qué dice el resto. Tenemos 4 alternativas y recordar que la última alternativa es D, no es C. Ya hay un error de tipeo en la profe. Dice Paola que es la C también. Vamos a revisar entonces, ¿les parece? Vamos a revisar. A ver, ahí sí. Y Maribel dice que es la C también, Natalie también. Y muy bien, porque efectivamente es la C. Vamos a ver por qué es la C y nuevamente nos ganamos otro Goku. ¿Por qué es la C? Porque Jocelyn también dice que es la C. Muy bien, Jocelyn. Para calcular el área de un cubo hay que calcular o multiplicar el área de la base por la altura. Área de la base, como es un cuadrado, multiplicamos 10 por 10. 10 por 10 es 100. Bien. Y la altura también mide 10. Por lo tanto, para multiplicar o para calcular el volumen de un cubo, en este caso de este cubo, tendríamos que multiplicar 100, que es el área de la base, por 10. Muy bien, Rosa, también señalaste que era la C. Y es la respuesta correcta. 100 por 10, si multiplicamos 100 por 10, 100 el área de la base, 10 la altura, 100 por 10 me da 1000. Bien, ahora, una forma más rápida de hacer esto, ustedes ya saben que el área, o el volumen, mejor dicho, de un cubo es el área de la base por la altura, basta con multiplicar los 3 valores que aparecen en este cubo, ¿sí? Basta que usted multiplique 10 por 10 por 10 y ya obtiene el valor del volumen. Ya es una forma más rápida de hacerlo. Pero puede usar los dos métodos. Un método es calcular el área de la base y luego eso multiplicarlo por la altura, o multiplicar directamente los 3 lados, 10 por 10 por 10. Bien, y así puede calcular el volumen de un cubo. Vamos por el segundo ejercicio, donde ustedes van a tener que calcular el volumen de esa caja de jugo. Ya nos aburrimos de la caja de leche, ahora seguimos con la caja de jugo. Bien, y esta caja de jugo tiene una base, ¿sí? Que es rectangular, bien, y que tiene un lado que mide 10, un lado que mide 5 y creo que marqué, y una altura, no me acuerdo si marqué la altura, así que mejor no lo voy a hacer clic, y una altura que mide 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto, me voy a mover, mide el volumen de esa caja de jugo? Tenemos 4 alternativas y nuevamente la última alternativa es D, no es C. Alternativa A dice que mide 50 centímetros cúbicos, alternativa B 200 centímetros cúbicos, alternativa C 300 centímetros cúbicos o alternativa D 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería entonces el volumen, o mejor, sí, el volumen de esa
caja de jugo, ¿sí? Que tiene un lado que mide 10, otro que mide 5 y otro que mide 20. Veamos, alternativa, correcta. Ya, aquí algunos dicen, no sé si ustedes se referían con C a esta respuesta o a esa respuesta. Les voy a pedir que los que respondieron vuelvan a escribir su respuesta, pero con el número, ya para ver si se equivocaron o si marcaron la C refiriéndose a esa o a esa. Ya escriban el número. Pero en este caso, la respuesta correcta es la D, que acá está marcada como C, pero es la letra D, la última, ¿sí? Son 1000 centímetros cúbicos. Dice Maribel que es la D ahora. Ahora que es la 4, me imagino que esta es la alternativa 4. Ya, vamos a revisar por qué es 1000. Bien, por favor, si alguno pensó que era efectivamente esta, avise para poder revisar. Veamos por qué es 1000. Porque el área de un prisma, al igual que el cubo, se calcula multiplicando el área de su base, que esta es la base, que es un rectángulo, por su altura que mide 20. Ya Francisco también dice que es la 4. Ya, parece que entonces sí lo resolvieron bien. Y como yo me equivoqué acá, puse 2C, pensé que se habían equivocado en la respuesta. Revisemos entonces, ¿por qué es 1000? El área de la base mide 10 por 5, ¿cierto? Y 10 por 5 es 50, como aparece acá, ¿sí? 50. La altura mide 20, ¿bien? Porque aparece ahí en la caja, dice 20 centímetros, la altura de la caja es de 20. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 50, que es el área de la base, por la altura que mide 20. 50 por 20, y eso me da 1000. ¿Bien? Entonces, como ahí varios se rectificaron y me hicieron ver que su respuesta correcta era en verdad la C última, la cuarta, la D, los felicito porque hemos logrado calcular el volumen de ese prisma que vale 1000 centímetros cúbicos. Vamos ahora entonces por el último, brillo por la luz, por el último ejercicio. Ahora por último, bien, recordar que la última alternativa es D, ya, así que por favor, si usted cree que es la última alternativa, que dice 1000, escriba en el chat D, para que no nos confundamos. Calculamos entonces el volumen de este tarro, que tiene una forma de un cilindro, ¿cierto? Este tarro de choclitos, donde tiene este tarro una base, que es un círculo que mide 3 centímetros cúbicos. El radio de ese círculo, el radio del círculo mide 3 centímetros, no 3 centímetros cúbicos. El radio del círculo mide 3 centímetros y la altura, que es este lado largo de allá, mide 15, ¿sí? Ojo que recuerden que en los ejercicios yo antes le ponía la altura al medio, sí, acá al medio, pero como aquí no aparece el medio, aparece al lado, ¿sí? Pero esta es la altura, mide 15 centímetros. Calculemos entonces el volumen de ese cilindro. Y aquí nuevamente les puse una ayuda donde está el área de un círculo, ¿sí? Aquí está cómo se calcula el área del círculo, el recordatorio. Recordar que pi vale 3. Entonces, el volumen de ese cilindro, ese tarro de choclitos, puede ser lo siguiente. Alternativa A, 50 centímetros cúbicos. Alternativa B, 200 centímetros cúbicos. Alternativa C, 300 centímetros cúbicos. O alternativa D, por favor, D, 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería entonces el volumen de ese tarro de choclitos? Vamos que este es el último ejercicio que nos queda para que ustedes puedan pasar a su siguiente clase. Vamos, y nos queda solamente este ejercicio para poder cumplir nuestro último objetivo. Así que vamos resolviendo para poder revisar. ¿Sí? Recordar nuevamente que, al igual que en las otras figuras, el volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base, que en este caso es un círculo, ¿sí? Entonces el área del círculo, de ese tarrito, por su altura, ¿sí? Y el área de la base del círculo o del tarrito se calcula con la fórmula que está acá. Pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por radio por radio. ¿Cuál sería entonces el volumen de ese cilindro o de ese tarro? Ven que tiene un círculo de radio 3 centímetros y una altura de 15. Dice Paola que le da 405. Ya puede ser que haya un error en la respuesta. Ya vamos a revisar Paola. Intenta revisar bien las multiplicaciones. Bien, yo voy a revisar mentalmente también para ver si me equivoqué yo o si efectivamente hay algún error en el cálculo que estás haciendo.
Bien. Vamos a revisar. Sí, parece que tengo un error en las respuestas. Entonces les voy a pedir que por favor me escriban en el chat, así como lo hizo Paola, qué número les da. Bien, por favor escríbanme en el chat qué número les da, porque acabo de caer en cuenta que efectivamente, lo siento mucho, no está la respuesta en las alternativas. Ahí después ustedes me hacen buh allá en la sala, ya, porque me equivoqué. Pero bueno, errores humanos y es parte de la vida. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Les voy a pedir que, al igual que Paola, me escriban en el chat cuál es la respuesta correcta. Bien, que me escriban el valor. Bien, escríbanme el valor. ¿Cuánto les da a ustedes? Bien, dice Paola que a ella le da 405. Veamos entonces cuánto le da al resto. Veamos si a alguien le da lo mismo que a Paola, que es 405, o si les da algo distinto. Bien, veamos cuánto es. Veamos cuánto es. Cuánto le da al resto. Bien, no se fijen en los valores que están acá, porque les acabo de mencionar que lamentablemente están mal. Bien, pero ya lo pueden calcular porque ya saben la fórmula. Dice Jocelyn que es 405 también. Francisco también. Ya, entonces, efectivamente, mira, les debo felicitar porque ustedes lo hicieron mejor que la profe, que se equivocó acá, ¿sí? Y se dieron cuenta que la alternativa correcta no estaba. Bien, si les pasa esto en la prueba, ustedes también le deben decir al profe que no está la alternativa correcta. Maribel también dice que 405. Revisemos entonces, a ver cuál fue el error que cometí yo acá. Puede ser que la revisión también esté incorrecta. Ahí está. Miren, efectivamente. Entonces, fue un error, fue un error de tipeo. Pero aquí tenemos las alternativas que realmente son, ya les pido disculpas por el error, y vamos a revisar por qué efectivamente es 405, por si alguno no lo pudo calcular. Bien, Paola. El área de la base. Área de la base es, tenemos que el radio mide 3, ¿sí? Entonces el área de la base va a ser pi por el radio al cuadrado. Pi por 3 al cuadrado. Era una trampa, sí, Paola. Quería saber si ustedes habían comprendido realmente la materia. Bien, entonces, área de la base. Pi por radio al cuadrado. Pi vale 3 y radio al cuadrado, según la fórmula que aparece ya, es radio por radio, 3 por 3. 3 por 3 por 3, 27 centímetros cuadrados. La altura, que es esta, mide 15, ¿cierto? Por lo tanto, 27 por 15... ¿sí? Área de la base por la altura me da efectivamente 405 y no los valores que yo había puesto acá. Bien, era una trampa. Entonces, la respuesta correcta efectivamente era 405. Bien, y nuevamente nos ganamos a otro Goku. Apareció ahí para felicitarnos. Entonces, hemos logrado, no se ve, hemos logrado nuestro último objetivo. Bien, aplicamos lo aprendido en ejercicios. Ustedes corrigieron a la profe, así que lograron más objetivos acá. Y los felicito. Creo que ya estamos justos en el tiempo, así que les vaya muy bien en su siguiente clase. Ojalá les haya gustado la clase, hayan logrado comprender estas fórmulas y por favor sigan practicando en su casa. Bien, porque estas fórmulas hay que aprendérselas de memoria. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.